se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sea como haya sido, mi hermano, si fue por tono de burla o fue simplemente un señalamiento a referirse que eran seguidores del Cristo, los seguidores de Cristo pronto abrazaron este término, cristianos, porque los identificaba abierta, de manera señalada, incluso los identificaba sin ningún tipo de vergüenza con el Mesías. Por lo tanto, decirse cristiano es correcto siempre y cuando usted y yo de verdad estemos siendo seguidores de Cristo. Pero lamentablemente el término hoy queda corto todavía, porque por término oficial todo mundo se dice cristiano, incluso a las naciones que tienen fe popular, la iglesia popular, se les dice que son países cristianos porque profesan a Cristo. Por lo tanto, el término cristiano a veces puede quedar muy corto a su distintivo real. Por lo tanto, no hay problema si usted y yo nos decimos cristianos, pero hay que hacer el compromiso y entender que decirse cristiano es hablar de un seguidor de Cristo, no tan solo un oidor, sino un hacedor. Entonces, antes de que el título cristiano fuera ampliamente aceptado, los discípulos entonces, o los cristianos eran llamados simplemente discípulos. Aquí mismo lo acabamos de señalar. Discípulo era la referencia preferida para los creyentes, pero otra vez, ¿qué es un discípulo? Ya lo habíamos platicado, un discípulo es un estudiante en términos sencillos, alguien que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro, alguien que se deja guiar y orientar en la enseñanza o por la enseñanza de otro. Entonces, la palabra discípulo tiene casi la misma raíz que disciplina. Observe la palabra, discípulo, disciplina, porque ambas tienen una raíz. La palabra disciplina, amén, que también puede significar aquel que se permite bajo ciertos términos aprender, se dedica. Entonces, cuando alguien tiene disciplina, es que ya tiene hábitos formados, ya tiene una estructura en su mente y se acostumbra a ese ritmo. ¿Me explico? Por ejemplo, si alguien tiene disciplina de ir a correr todos los días, el día que deja de hacerlo, se siente incómodo porque ya es una disciplina, ya se convirtió esa disciplina en un hábito. Alguien, por ejemplo, que se acostumbra a comer en el mismo horario, ya tiene un hábito que se convierte en una disciplina y también el cuerpo le pide. Pues en el término espiritual, alguien que es verdaderamente discípulo tiene una disciplina y tiene un ritmo que le permite sentarse a los pies del maestro para aprender. Hoy lo hacemos a través de la lectura, lo hacemos a través de la prédica, lo hacemos a través de otros medios que le voy a enseñar más adelante, pero al final esto es una disciplina. Amén. Entonces, discípulo también puede significar alumno o aprendiz. Es más, disciplina podría referirse a alguien que se permite ser aprendiz. En consecuencia, entonces, aprender es disciplinarse a uno mismo. Por ejemplo, si quiere avanzar en un aprendizaje, llámese las artes o las ciencias o el atletismo, uno tiene que disciplinarse y aprender y seguir los principios y fundamentos de los mejores maestros en esa área de estudio. Yo no puedo decir que soy atleta si el que me enseña es mi vecino, que con respeto lo digo, no hace ninguna clase de ejercicio. Tengo que ser instruido por alguien que de verdad se dedica a eso. Amén. Entre nosotros tenemos gente que tiene alguna disciplina en algún área de la vida. Puede ser educativa, puede ser atlético y tiene que ser instruido por alguien especializado. ¿Me explico? Entonces, si yo
le digo a alguien que me enseñe a cocinar y esa persona no tiene la más mínima idea ni siquiera cómo se usa un ajo, ¿qué cree que voy a aprender? No voy a aprender absolutamente nada. Si yo le digo, oye, enséñame a pintar un cuadro y esa persona apenas si sabe colorear, ¿qué voy a aprender? Entonces, el discípulo no está establecido con cualquier maestro. Alguien diga amén. Tiene que establecerse con el mejor. Entonces, los discípulos de Cristo tenían un maestro, era Jesús. Un discípulo sigue a su maestro. Los discípulos siguieron a Jesús. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, simplemente les dio una orden en una palabra. Vamos a revisar 3 pasajes. Solo por ejemplo, que hay más. Marcos 1:17. Amén. Es un pasaje y dice la escritura una palabrita que les indicó. Ellos no cuestionaron, no interrogaron, simplemente escucharon. ¿Y qué hicieron? Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. La primera palabrita, vengan, síganme, vengan en pos de mí. Los voy a hacer pescadores de hombres. Marcos 2:14 nos da una similitud. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. ¿Qué hizo Leví? Y levantándose, le siguió. Alguien diga amén. Entonces hay un término común en todos los llamados, una palabrita, que no importa que Marcos 1:17 diga, ven en pos de mí, también puede clasificarse como ese sígame. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43, nos habla precisamente de los primeros discípulos. Amén. Después de llamar a Simón Pedro y a Andrés su hermano, amén. Dice que en el verso 43 encontró a Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Un discípulo es un seguidor, uno que confía y cree en un maestro y sigue sus palabras y ejemplo. Por lo tanto, ser un discípulo es estar en una estrecha relación. Es tener una relación cercana, íntima, de instrucción, de imitación hacia el maestro. Entonces, en consecuencia, un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con el Señor, es buscar ser como Jesús. En otras palabras, seguimos a Cristo para ser como Cristo. Alguien diga amén. Primero a los Corintios 11:1, el apóstol Pablo da esa referencia. Seguimos a Cristo para ser como Cristo. Alguien diga amén. Pablo dijo allí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A ver, léalo fuerte. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque como sus discípulos pertenecemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pertenecemos a Cristo. El discípulo de Jesús tiene ciertas características que son acordes en una relación con Jesús. Ahora, hoy vamos a descubrir 3 cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de un discípulo de Cristo? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los rasgos de aquellos que siguen y son llamados discípulos de Cristo? Discípulos de Jesús. Nadie puede realmente llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto a obedecerlo. Entonces, esta tarde, a todos los que estamos aquí presentes, aprenderemos 3 cosas sencillísimas, muy prácticas, muy rápidas también, y entenderemos si de verdad estamos siguiendo a Cristo y si de verdad somos discípulos, o si nos falta algo para apropiarnos de eso y ser un verdadero discípulo. Lo primero que notamos en los versículos que le mencioné
es que son seguidores de Cristo. Amén. Un discípulo es un seguidor. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese discípulo, al ser seguidor, tiene que aprender a escucharlo. Entonces, un discípulo escucha a Jesús. Imagínese a un maestro con un discípulo y el maestro dando instrucciones y el discípulo por allá, pensando en lo que va a comer más tarde, no poniendo atención a lo que se le indica. Tiene que aprender a escuchar, porque el discípulo está listo para recibir instrucción. Esto ocurre en la escuela de manera natural. Ocurre en un espacio como este, cuando alguien está exponiendo un tema. Ocurre en cualquier lugar, mi hermano, donde haya un grupo de personas dispuestas a aprender. Tienen que aprender a escuchar. En Deuteronomio 6:4, el Señor dio una instrucción al pueblo de Israel a través del primer mandamiento que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra oye es una palabra que no solamente significa escuchar, sino que es escuchar, pero con atención. En este momento usted está escuchando mi voz, pero también puede escuchar a lo mejor el ruido que hace hoy afuera, a lo mejor alguien que está a su lado, a lo mejor, no sé, cualquier ruidito. Y uno escucha todo, pero no a todo le pone atención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la palabra escuchar a Jesús, oír a Jesús, tiene que ver con aquel que pone una suma atención. Este versículo, por tradición, entre el pueblo de Israel se le conoce como el Shema. Shema es una palabra hebrea que simplemente significa oye. Así es. Y es uno de los mandamientos, o quizás el más importante. Oye Israel, oye. Pero no es solamente oír de cualquier cosa, sino poner atención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios desde la antigüedad tenía interés que el que le siguiera, le escuchara, pero con atención. Nadie puede decir que es un discípulo de un maestro a menos que esté listo para escucharlo. Pero escucharlo con atención. El mundo está inundado de maestros compitiendo por oyentes y seguidores. Escuchar a Jesús es lo que un discípulo verdadero hace. Cuando Jesús habla, el discípulo escucha. Repito esta frase: cuando Jesús habla, el discípulo escucha. El discípulo se aferra a cada palabra del maestro como si esa palabra fuera pan para el hambriento o agua para el sediento. Amén. Cuando Jesús se reunió con los discípulos en el monte de la transfiguración, en esa revelación que hubo, se oyó una voz. Mateo 17:5 dice en la escritura, en el contexto, que está Jesús en el monte, se le aparecen dos personajes. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Amén. Y algo interesante es que se oyó una voz desde el cielo con un mandato que dijo, Mateo 17:5, 1, 2, 3. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él escuchen. Quienes estaban presenciando esa escena no eran todos los discípulos, era un grupito de 3. Pero la orden fue suficiente. A él escuchen. No podemos ser cristianos y no oír a Jesús. No podemos decirnos discípulos
y no ponerle atención a las palabras del maestro. Hoy tenemos por excelencia dos formas prácticas de acercarnos a la voz de Jesús. Una es a través de la lectura de lo que ya está escrito aquí, y otra vez a través de la tradición oral, venir a escuchar como hoy a un servidor, o incluso, ¿por qué no?, poner la Biblia en audio. Cualquiera que sea de estas dos formas, escuchar a Jesús es algo que distingue a un discípulo. Amén. Como punto extra, sin que sea parte del tema, siempre se han preguntado muchos cristianos por qué aparecieron Moisés y Elías. Y bueno, solamente sin entrar a profundidad, le diría lo siguiente, para que se vaya con ese buen sabor de boca. Moisés fue el que dio la ley. Amén. Y Elías se considera que pudo haber sido el último profeta en el cual se cumplió la restauración hacia Israel a través de esa ley. Entonces, es bueno tenerla, pero también es bueno cumplirla. Son dos cosas que aparecen en esa revelación. Moisés y Elías representan el cumplimiento de la ley dada y la restauración de esta misma ley. Hay que ponerlo por obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos discípulos hay aquí que escuchan a Jesús? Todos recibimos el mandamiento, sígueme. Todos recibimos el mandamiento, ven en pos de mí. La pregunta es, ¿cuántos tan solo aparte de seguirle, verdaderamente le escuchamos? Entonces, un discípulo escucha a Jesús. Dígalo conmigo, un discípulo escucha a Jesús. Vea lo que dijo el maestro aquí. Cualquier versión que usted me ponga termina con la misma frase. A Él escuchen, a Él oigan, a Él oíd. Dígale al que está a su lado, escuchemos a Jesús. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Ok. Un punto más. El hecho de poder escuchar no es solamente para estar escuchando como ahorita. Hay un propósito. Y el propósito es aprender. Cualquier alumno que va a una escuela escucha con atención al maestro porque lo que quiere es aprender. Nadie, hermano, simplemente pone atención porque sí. Todos llevan una intención. Todo aquel que escucha con atención tiene una intención. ¿Cuál es? Aprender. Por lo tanto, el discípulo escucha a Jesús, pero no tan solo escucha, sino que también aprende. ¿Cuántos dicen amén? No es suficiente oír. Por eso el mandamiento de Deuteronomio 6:4, conocido como el Shema, comienza con esa palabra, oye. Para nuestro lenguaje español, oír es simplemente pues lo que se escuche, ¿no? Pero oír atentamente es una cosa muy distinta. Y Jesús y nuestro Dios han enseñado desde siempre que el oír es para prestar atención con la intención de aprender. Imagínense si el Shema no lo aprende el pueblo de Israel. Pues le tengo noticias. Hubo gente que no lo aprendió. ¿Qué dice el mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, y de repente ya andaba usted viendo al pueblo de Israel adorando a otros dioses. Pregunta, ¿aprendieron? No, simplemente oyeron. Es que es muy distinto oír a oír con atención, a oír para aprender. Puede haber gente en cualquier iglesia cristiana, cualquiera que se llame, que solamente vaya y escuche, pero que no preste atención. Y al no poner atención, obviamente no aprende. Al no aprender, hay un problema. ¿Cómo ejecutar? A ver, ¿cuántos de aquí irían con un médico que no tiene realmente usted idea si se tituló o no? Si ese médico le dijera, te voy a operar, porque necesitas operarte, y usted al paso de los días descubre que ese médico ni cirujano es,
¿Cuántos aquí dirían, no, sí, pues es muy bueno, mira, me trata muy bien, es buena onda? ¿Iría usted con él? ¿Por qué no? No hay conocimiento. ¿Fue a clases? Muy probablemente. ¿Aprendió? Quizás no. No sabemos por qué no, por qué sí se tituló, pero una cosa es cierta, no tiene un título. Nada lo avala. El aprendizaje es importante, mis amados. Es importante. El aprendizaje es la experiencia vivida. Entonces se queda en el corazón. Un discípulo no escucha y luego se aleja como si las palabras del maestro no tuvieran impacto. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama a aprender. Mateo 11:29 dice que les dice, tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Aprendan de mí, y lo voy a repetir, aprendan de mí. Los llamó a aprender, ciertamente a oír, pero también a aprender. Alguien diga amén. Tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Voy a entrar a un detalle de interpretación bíblica. ¿Listos? Présteme su atención que yo casi termino, aunque no lo crea. Ahí le va. Listo. Quítele a ese versículo la palabra aprender. ¿Ya? Lo vamos a leer sin esa palabra. 1, 2, 3. Tomad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quítele el aprender. Lleven mi yugo sobre ustedes, que soy manso y humilde. ¿Se entiende? No. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos? Que con sus hechos Él es manso y humilde. No con palabras, con sus hechos. Alguien diga amén. Entonces Jesús quería que miraran su ejemplo, que lo aprendieran. Ciertamente tienes que escuchar, pero tienes que aprender de mí. Si yo no aprendo que Él es manso y humilde, yo tampoco lo voy a hacer. Y si no soy manso y humilde, no voy a hallar descanso para mi alma. ¿Por qué muchos vivimos ajetreados, angustiados, afligidos, menesterosos, llorosos, inquietos? Porque no aprendemos. No hay descanso para nuestra alma. ¿Por qué no hay descanso? Porque solamente oímos, pero no con atención. ¿Dónde está el problema que el mundo hoy actual tiene, aunque haya muchas iglesias? Que muchos simplemente se conforman con congregarse, pero no aprenden. Me tocó ver una escena en estos días, de esos clásicos choques que hay, ¿verdad? Usted sabe que en Salamanca casi no hay accidentes con motos, ¿verdad que no? Es lo común. Y cuando iba pasando, que el tránsito nos estaba dando pase, pues uno va atento, ¿no? A pues, pasar con atención, evitar otro conflicto, etcétera. Pero cuando voy pasando y voy escuchando las voces ahí de los que están reclamando y peleando y escuchando, y de repente una voz se me hizo conocida y alcancé a voltear por el retrovisor del espejo así, y volteé a ver ahí. ¿Qué cree? Uno era un creyente y era el más agresivo y el más boca suelta. Entonces dije, ay Señor Jesús, lo conozco. Dije, ¿me regreso o no me regreso? Yo creo que no se dio cuenta, pero pasé, lo escuché, yo distraído porque el choque estaba así hacia allá, y yo paso y volteo, y de repente cuando doy la vuelta y todo, y dije, ah, caray, sí es, sí es. Dije, Jesús de Nazaret. No lo estoy criticando ni juzgando, escuche, me llama la atención algo, que digo, si hubiera sido yo y otro hubiera pasado, ¿cuál hubiera sido mi reacción? Porque todos podemos ser susceptibles de una situación como esa. ¿Cuántos aquí no se enojan? ¿Cuántos aquí sí se enojan?
No tenga miedo, levante la mano. Si usted se enojó como yo, sí, levante la mano. Pastores, que la Biblia dice que no nos debemos de enojar. No, dice, si te enojas, airaos, pero no peques. O sea, si te enojas, tranquilo, tranquilo, cuenta hasta 10. Pero a veces esos versículos no los aprendemos. Nada más de airaos. Y luego nos justificamos, ¿no? Con el así soy. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque no aprendemos. Simplemente escuchamos, pero sin atención. La Biblia no es para oír simplemente y aprender en el sentido de contenido. Aprendizaje hoy se refiere a la práctica viva y diaria que el hombre debe de tener. Si usted tiene un aparato electrónico que se le descompuso y lo lleva a un electrónico para que se lo arregle, si se le descompuso su grabadora, pastor, ¿y eso qué? Ya ni se usan. Bueno, los que usamos todavía. La llevas, buscas a alguien calificado, alguien que sepa hacer el trabajo. Si vas a construir tu casa, no te vas a aventar a cualquier persona que dice levantar bardas. Vas a buscar, incluso hasta les decimos, a un maestro albañil. ¿Cuántos están aquí? Buscas un experto que sepa poner en práctica lo que aprendió. Alguien diga amén. Un discípulo pone en práctica lo que aprendió. Entonces el aprendizaje no queda solo en contenido memorizado, sino que se refiere a la práctica diaria. Un discípulo es un aprendiz y las palabras de Cristo son importantes para él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesucristo expuso a los buscadores de panes y peces en el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 6, se volvió hacia los discípulos y les preguntó, fíjese, algo muy difícil de aprender. A ver, présteme su atención. Jesús está en una escena con un grupo de personas. En ese grupo de personas les comienza a decir, ustedes me están siguiendo por la comida que les doy. Juan capítulo 6, se lo dejaría de tarea en casa. Me están siguiendo por lo que les doy. Trabajen no por la comida que perece, sino que por la vida eterna permanece. Y cuando Jesús comienza a confrontarlos y a hablarles muy duro, en algún momento dice la historia que la gente se volvió atrás y muchos dejaron de seguirle. Muchos dejaron de seguirle. A ver si por ahí lo encuentre, Isra, que es muy bueno para eso. Muchos dejaron de seguirle. Wow. Ahora, Jesús va con sus 12. Porque uno de ellos le dice, maestro, la gente se va. La gente se está yendo. No sé si le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué falta de amor, Jesús? Pues ¿dónde está el amor que predicas? No sé. Pero sí le dijo, Señor, la gente se va. Y Jesús le hace una observación que hasta nuestro tiempo es muy dura de entender. Es dura. Versículos 68 y 69, por ahí está alrededor. Dice que Jesús les dijo, bueno, ¿y acaso quieren irse también ustedes? ¡Sas! ¡Qué duro! La pregunta es, ¿por qué Jesús se atrevió a esto? Si yo hubiera sido Jesús y alguien me hubiera dicho, Señor, la gente se va. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Tienes razón, ¿no? Pero Jesús les dijo a los 12. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? A los 12. Diga conmigo, a los 12. ¿Quiénes son los 12? Porque no le dijo a todo mundo, no, le dijo a los 12. ¿Quieren acaso irse ustedes también? Pregunta, ¿por qué no le dijo a otros? No, dice que se dirigió a los 12, porque los 12 son sus discípulos. Son los que están escuchando, pero también están aprendiendo.
y ellos tenían que ser confrontados para aprender algo. Siguiente versículo dice que uno le respondió y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, escuche esto, hemos creído y conocido. Ojo, hemos creído y conocido. No tan solo lo creemos ya, ahora lo hemos comprobado que tú eres el Santo de Dios. Alguien diga amén. La respuesta de Pedro tiene mucho que enseñar, porque habla de que no tan solo creyó, sino que ahora también lo conoció. Y dice a nombre de todos, nosotros, estos 12, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Alguien dé gloria a Dios. Entonces, aprender de Cristo es el mayor deseo de los discípulos. Es la base de todo lo que cree. Con gozo recibe las palabras de su maestro. Estas son su pan de cada día. Salmo capítulo 1, verso 2. Es un salmo por excelencia. Comienza con un bienaventurado el varón. Pero luego dice en el verso 2, vea, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita. En su ley medita. Yo creo que aquí muchos han meditado de noche, porque los veo dormidos ahorita. Tenemos que aprender a meditar en la palabra día y noche. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Es lo más especial para usted y para mí. Es lo más rico para usted y para mí. Pregunta seria: ¿cumplimos este requisito? ¿Meditamos en la ley del Señor? Meditar es aprender con intención. Es decir, voy a estudiar con observación. Eso es meditar. No dice la Biblia el que solamente oye, dice en su ley medita. Y la palabra meditación tiene que ver con esa intensidad al estudio. Muchos estudian para el examen y lo pasan. Pregúnteles 2 semanas después de qué trató el examen o de qué trata la materia y no se acuerdan. Sí, puede pasar. Póngase en las manos de un médico así, que no se acuerda ni qué es el páncreas, ni qué es el hígado, cómo funciona el hígado, y que le dé un medicamento, y que ese medicamento tiene contraindicaciones hacia alguien que padece del hígado. Simplemente le da lo que le da. Difícil. Mi hermano, la meditación nos lleva a un aprendizaje detenida, con observación y con intención. Entonces llevamos 2, escuchar y aprender. ¿Cuántos dicen amén? Escuchar y aprender. Y aunque quizás ya lo toqué durante el tema, y aunque pudiera ser redundante, el aprendizaje es para ponerlo en práctica. En otras palabras, un discípulo es obediente. ¿Qué dije? Un discípulo es obediente. Vamos a concluir esta tarde en el nombre del Señor. Nadie puede realmente llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto a aprender detenidamente, con meditación, para ponerlo en práctica, si no está dispuesto a obedecer. El discípulo que realmente escucha y aprende, pondrá en práctica ese aprendizaje. Hay que ponerlo en práctica, mi amado. Para el discípulo, la obediencia no es opcional. Jesús ha demostrado que Él es digno de toda obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que lo conocen mejor están más conscientes de esto. Es necesario ser
obedientes. Hay un ejemplo muy sencillo, no está fuera de contexto, pero de una historia que usted y yo sabemos. Cuando Jesús visita un lugar en Caná y asiste a unas bodas, ¿conoce usted la historia? Que en esas bodas se les acabó el vino. Amén. Por alguna razón, María, la madre de Jesús, interviene. La Biblia no nos dice cuál fue la situación específica, pero sí hizo algo. Fue con el Señor, con su hijo, con Jesús, y le dijo: hijo, el vino se acabó. Jesús le dice: ¿yo qué? O sea, ¿cómo le hago? Y en términos espirituales dice que le dijo: mi hora no ha llegado todavía, hablando quizás del Espíritu Santo. Pero cuando María ya le delegó a Jesús la instrucción de que el vino se acabó, dice que se dirige a los sirvientes. Juan capítulo 2, verso 5. Y les dice unas palabras. ¿Qué les dice? Hagan todo lo que Él les diga. A ver otra vez. Hagan todo lo que Él les diga. Alguien alabe a Dios hoy. Parece un hecho aislado, una historia común, algo que simplemente está ahí escrito. No, mi hermano, tiene una intensidad. María misma sabía que si los sirvientes hacían todo, diga todo, todo lo que el maestro decía, todo lo que el Señor decía, mi hermano, les iba a ir bien. Hagan todo lo que Él los dijere, todo lo que les diga, absolutamente todo. Un gran consejo, ¿no cree? El mejor consejo. Poner en práctica las enseñanzas del maestro es el fruto del verdadero discipulado. Jesús mismo declaró que aquellos que lo aman, ¿cuántos aquí aman a Jesús? ¿Cuántos aquí aman al Señor? Aquellos que lo aman demuestran su amor por Él, guardando sus mandamientos. Vamos a revisar unos últimos pasajes. Juan capítulo 14, verso 21. Y vamos a leerlo juntos en el nombre del Señor. ¿Lo tienen? Dice: 1, 2, 3. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Alguien diga amén. Otra vez. El que tiene mis mandamientos y la palabra guardar tiene que ver con el hecho de aprender bien y ponerlos por práctica, en obra, ser obediente. La palabra guardar en la Biblia jamás tiene la intención de atesorarlo solamente como mera información en su mente o en su corazón. Tiene que ver con la obediencia. Entonces, vea las palabras resonantes del maestro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Podemos cantar aquí: Cristo, yo te amo. A lo mejor hasta levantar nuestras manos y llorar. Pero si no estamos haciendo nada con los mandamientos del Señor, no es verdad. Un discípulo es obediente. ¿Sabe qué es la parte complementaria de este versículo? Sin sacar fuera de contexto. Más allá de aquí hablar de la divinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, más allá de hablar de el misterio de la piedad, aquí lo que Jesús está hablando, mi hermano, es que hay gente, escuche con atención y lleves esto en su corazón. Si no aprendió nada, aprendas esto nada más. Escuche esto. Hay gente en la cual Dios se manifiesta de manera plena porque es obediente. Pero hay otra gente entonces que no se manifiesta porque no hay obediencia. Hay diferencias entre creyentes, wow. Hay diferencias entre cristianos, sí. Los verdaderos discípulos, dice que Dios se manifiesta a él. Mire, léalo otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Será qué? ¿Y qué más? Y yo le amaré y me manifestaré a él. Siguiente verso dice que le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y se lo vuelve a aclarar en el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Alguien dé gloria a Dios ahí. Habla de una manifestación. Una manifestación de Dios. ¿Sabe que este es motivo de interpretación? Es motivo de un estudio serio, porque tiene que ver con el mismo Dios descendiendo a favor de sus hijos. A favor de sus hijos. Si usted alguna vez ha sentido que sus oraciones no son escuchadas, que a lo mejor siente a Dios distante, que a lo mejor hay algo ahí como que no se siente del todo bien, muy probablemente, porque yo lo tuve que aprender en mi vida, es que a lo mejor simplemente era un oidor, escuchaba pero no con atención, no aprendía, es decir, solamente tenía conocimiento intelectual. Podía decirle versículos de la Biblia de memoria, podía decirle los libros de la Biblia, pero en la práctica, en ponerlos por obra, me faltaba mucho. ¿Sí? Pero cuando uno aprende y pone en práctica la enseñanza, hay una manifestación de Dios. ¿Se acuerda que yo le decía que en mi juventud yo veía a algunos cristianos que oraban y como si clamaran por su problema y no pasaba nada? Pero había otro grupito que parecía que apenas oraban, todavía no iniciaban la oración, y yo sentía como la bendición ya venía en camino hacia ellos. ¡Wow! A mí me llamó la atención esto desde que yo comencé en el camino de Dios, porque dije, a ver, ¿hay diferencia? Y yo pensaba en el versículo que Dios no hace acepción de personas. Es que yo lo malinterpretaba. Pero déjeme decirle que el Señor sí distingue en aquel que es obediente de aquel que no lo es. Otra vez, Dios sí distingue en aquel que es obediente de aquel que no lo es. Un verdadero discípulo le ama y guarda sus palabras. Y entonces dice, nos manifestaremos a Él. Haremos morada con Él. Vendremos a Él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, es del Padre que me envió. Sí. Hay una manifestación de Dios directa. Escúcheme con atención. Yo creo que este libro tiene poder. Es palabra viva, es palabra de Dios. Yo creo que este libro se cumple. Habrá gente que lo cuestione, que lo dude, que lo interrogue. Sí, pero yo creo que este libro es palabra de Dios. Y esta palabra se cumple. La pregunta es, ¿por qué no todos la vivimos o captamos las promesas que se encuentran aquí? Porque muchos no guardamos su palabra, no lo amamos, no somos discípulos. Pero aquel que es discípulo es aquel que oye, aprende y obedece. Otra vez, el discípulo es el que oye con atención, aprende, lo pone en práctica y lo obedece. ¿Cuántos dicen amén? Juan 15, versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
Wow. Primera frase. Señor, siento que tú no me amas. Padre, siento que tú no me amas. Jesús está diciendo, si tú guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. ¿Dice o no dice así? ¿Cuántos están aquí hoy? ¿Sí dice o no dice así? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si tú guardas mis mandamientos, mi amor va a estar en ti. Vas a permanecer en mí, en mi amor. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser creyente o cristiano ordinario. Yo quiero ser discípulo. Algunos tratan de hacer una distinción entre discípulo y cristiano. Sin embargo, la Biblia no hace tal distinción, pero sí nos aclara que un verdadero discípulo es obediente. Antes de ser llamados cristianos, fueron llamados discípulos. Ser un discípulo de Cristo es ser un cristiano verdadero. Ser cristiano es confiar en Cristo, escuchar a Cristo, aprender de Cristo, obedecer a Cristo. Es consecuencia. Ser cristiano es ser un discípulo. Y así fue en el comienzo y así sigue siendo hasta hoy. Alguien alabe a Dios. Tres cosas sencillas. Porque todos ya fuimos llamados. Él ya nos dijo, sígueme. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí. Pero hay que aprender a oír, aprender y a obedecer. Tres cositas. Tres cosas sencillas. Oír, aprender y obedecer. Pregunta, ¿cuántos discípulos hay aquí? ¿Sabe qué es lo más interesante? Que Él quiere que todos seamos discípulos. Termino con Mateo 28:19, donde Jesús da el orden por el mandamiento a la iglesia. Y a la iglesia, a los discípulos nos dice, vayan por todo el mundo, hagan ¿qué? Discípulos. Véalo. Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Vea lo interesante, mi amado. No me dice que vaya y haga creyentes. Escúcheme con atención y lo digo con todo el respeto, con todo el cariño del mundo. A mí me han cuestionado por qué en esta congregación no hacemos lo que se conoce como la oración de fe. Pastor, ¿por qué no llama a las personas nuevas y les dice, a ver, haz la oración de fe y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Es malo? No, es bueno. Pero en la práctica hemos visto que en muchas iglesias, pasan las personas, hacen la oración y muchos no supieron ni siquiera qué dijeron. No dudo que pueda haber 2, 3, 4, 5, ojalá que todos, que repitan la oración de fe y que digan, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón. ¿Sí me explicó? Es bueno, no es malo, no es pecado. Es bueno hacerla. Pero la pregunta es, ¿cuántos saliendo de aquí vuelven a su vida diaria, a su rutina de siempre y siguen haciendo las mismas cosas que antes? Porque hace falta el discipulado. Hace falta el seguimiento. Pastor, ¿pudiéramos hacer la oración de fe y darles el seguimiento? Pudiéramos hacerlo, yo estoy de acuerdo en eso. Pero yo creo que todos tenemos que entender que fuimos llamados a ser discípulos. Entonces, si usted va a traer a alguien a Cristo, ¿sí puede hacer la oración de fe con él? Sí, pero no se quede en eso. Sígalo, guiando a que él sea un verdadero discípulo. Tres cosas básicas: que escuche, que aprenda y que sea obediente. Sencillo. Que escuche, que aprenda y que sea obediente. Porque si no, nos vamos a cometer un error. Muchos van a aceptar a Cristo, si es que se le puede llamar a aceptar, pero se van a quedar ahí. Y leímos según los pasajes de Juan, que el que ama al Maestro es el que guarda sus mandamientos.
¿Cuántas iglesias tendrán solamente creyentes? ¿Cuántos tendrán solamente cristianos por tradición? ¿Y cuántos tendrán verdaderos discípulos? Es un cuestionamiento interesante. Interesante. Porque cuando Cristo venga, Él no se va a llevar, escuche, a aquellos que intentaron amarlo. Un compositor escribió una canción que se llama Al taller del maestro. Y en una parte de esa canción dice que, ¿para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Porque la palabra te amo o la frase te amo es una ligadura, es un compromiso eterno, es un para siempre. No existe eso de que hoy te amo y mañana no. No. Tampoco es lo que dijo José José, que el amor acaba. Eso no es cierto. Esa clase de amor no es el amor bíblico. Dios no dice hoy te amo y mañana ya no te amo. Si Dios dice que te ama y te ama y te ama y te amará siempre. A Jeremías le dijo, con amor eterno te he amado. Alguien dé gloria a Dios por eso. Entonces no está en cuestionamiento el amor de Dios para mí o para usted. La pregunta es, ¿yo amo verdaderamente a Jesús? Porque si lo amo, escucho, aprendo, tengo hambre por esa palabra y soy obediente. El que según el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. Él no dice, ay, otra vez culto. ¿Cuántos me aman todavía? Él no dice pura Biblia, 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 Biblia. No. Él dice, quiero más, quiero aprender más, quiero saber más, quiero estar a los pies del Maestro. Por eso es que en la escena de Jesús en la casa de Lázaro es muy interesante las dos mujeres, las dos posiciones. Una queriendo servir, que no es malo, pero la otra estaba a los pies. A lo mejor pensó, ¿y si esa escena no se repite? Aprovechó el momento. Cuando Marta llega y le reclama al maestro, Señor, mira que no pones atención, mi hermana debería de ayudarme a servir. Y Jesús le dice, tienes razón, Marta, discúlpame, María, ándale, muévete. ¿Así ocurrió? No. Le dice a Marta, ay, Marta, Marta, es bueno lo que haces, pero tanto afán, tanto correr de aquí para allá, no es bueno todo eso. Mira, María escogió la mejor parte y yo no se la voy a quitar. Yo no sé qué pasó después entre Marta y María, pero María aprovechó su tiempo. Mi hermano, qué bueno que usted vino hoy. Usted aprovechó, como María, el tiempo. Qué bueno que se vino, qué bueno que está aquí, qué bueno que vino a los pies del Maestro, porque queremos oír, queremos aprender para poder obedecer. Alguien dé gloria a Dios hoy. Queremos ser discípulos para que cuando se escuche la final trompeta, seamos levantados con Él. Puede ponerse de pie en el nombre del Señor.